Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. ¿Cómo están en casa? Espero que muy, pero muy bien. Hoy vamos a hablar de la calle Emilio Civit, así que quédate en la pantalla del 9. Mitos, leyendas e historias sobre esta calle que muchas veces circulamos, pero que se esconde mucho detrás, ¿eh? Bueno, con grandes especialistas vamos a desarrollar en el programa de hoy que se abra panel, señor director. Ahí está, tengo grandes especialistas hoy. Diego Grilli, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Goga. Un placer estar acá en este programa en particular porque vamos a aprender, como vos decías, de mitos, de leyendas, pero también de historia, de arquitectura, de un montón de aspectos interesantes que tiene esta calle que es emblemática para la provincia. Ya, Sí. ¿sí? Todo surgió porque íbamos, yo iba caminando, bueno, siempre le digo, iba caminando con mi hermana, ¿no? Y de repente me dice, ¿y esta casa? ¿Y esta? Y de repente yo, algunas no tenía respuesta. O sea, Bien. íbamos como, no, esta, algunas sí conocía porque en este programa lo tratamos, ciertas casas muy famosas, ¿no? De la calle Emilio Civit. Entonces le decía, no, acá y esta, ¿viste? Yo me hacía como la misteriosa, pero después dije, ¿y esto? ¿Y esto? Y dije, Aclaremos que tu hermano no conoce no, es de Neuquén, Mendoza y que claro. vos de alguna manera le estabas mostrando este Estábamos paisaje tan circulando, particular que tiene claro. la calle Piriño, ¿sí? Estábamos circulando y de repente le dije a Juanpi, ¿por qué no hacemos un programa? Porque hasta nosotros que vivimos en Mendoza, nos pasa que no conocemos. O sea, que circulamos, pero no conocemos la historia. Yo ya hablo sin presentarlo, ¿viste? Yo ya los miro, hablo, todo. Esto es buenísimo, ¿viste? Carla Martínez, técnica en artes visuales, estudiante de la licenciatura en Historia de Arte Uncuyo y coordinadora de actividades culturales del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza. Ay, qué largo. Son muchas cosas. Mucho título, mi amor. ¿Qué hiciste toda tu vida? ¿Estudiaste? No, es tecnicatura de la secundaria, soy egresada de Bellas Artes. Me especialicé en Historia del Arte, en este Sí. momento estoy terminando la carrera. Sí. Y actualmente soy la encargada de actividades culturales del Consejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza. Me encargo de la Pinacoteca San Martiniana. Ah, muy bien, muy bien. Sos joven, además. Sí. Y sabe un montón ahí. Acá, Joven, sabe un montón. antes de empezar el programa estábamos hablando y es realmente deslumbrante todo lo que sabe esta chica. ¿Sí? Ujú. Graciela Moretti, magíster en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Latinoamericano. Ella es mi amiga Grace. ¿Cómo estás? Muy bien, Goga, ¿cómo estás? Me encanta tenerte. Un placer compartir con Diego, con Carla, con Rodrigo y para hablar de lo que nos gusta, Sí, la me arquitectura. encanta, una persona que me encanta tener es a Graciela. ¿Viste? Gracias, Porque le muchas decía, gracias. Juan, hemos perdido un poco, fueron muchos programas que perdimos esa cosa de la historia de Mendoza, de volver un poquito más a los orígenes y que te no culpes, ¿no? Y es tan interesante cuando uno va desarrollando cada lugar de Mendoza, porque algo que tiene Mendoza es que tiene historia. O sea, por donde vayas tiene historia. Digo, vas a la media historia, la sequia historia. Así que me encanta tenerte, Grace. Muchas gracias. Este año con los alumnos los citaba en un punto justamente Sí. de la calle Emilio Civit. Hacíamos recorridos y después volvíamos a la facultad. Era la mejor forma de conocer los edificios, los autores, la ciudad. Bueno, hermoso. Ahí me vas a desarrollar el porqué. Y voy a saludar a Rodrigo Quiroga, profesor de historia, también amigo de la casa. Rodrigo, Buenas ¿cómo noches, estás? muchas gracias por invitarme nuevamente. Muy bien, Rodrigo. Bueno, vamos a conocer la historia de todo lo que sucede allí, ¿no? Intentaremos conocer un poquito. Porque como Emilio Civit es un gran personaje de Mendoza. Uno de los mejores, quizás. ¿Por qué? Ya te agarro para que me desarrolles, Rodrigo. ¿Y por qué? A ver, quizás porque es la figura emblemática de finales del siglo XIX, y principios del siglo XX. Es quizás la figura que va a manejar los hilos de la política en la zona oeste, en realidad en la provincia de Mendoza. Y además también va a tener muchos contactos e incluso va a ser un ministro destacado en la presidencia del general Roca. Entonces, Emilio Civit es una figura importantísima para la provincia de Mendoza. Para la provincia de Mendoza. ¿Se merecía una calle? Eso lo decide la gente O sea, por eso a lo largo del tiempo. Estaría bueno hacer una votación y decir... ¿Se merece o no? Sí. Pero Así. según la historia, digo, la historia acompaña para que lo hayan reconocido como una gran figura, para que esté en Mendoza, digamos, por mucho tiempo. Es quizás la ubicación de la Avenida Civil es una de las mejores ubicaciones para Claro. con su historia, para su desarrollo político y sobre todo para su obra urbanística y el desarrollo de la Mendoza moderna. ¿Por qué? Porque quizás está ubicada en una zona de la ciudad nueva, la ciudad moderna que quiere planificar esta joven dirigencia mendocina. Y que también está conectada con otro emblema fundamental de esta dirigencia mendocina, que es el Parque del Oeste, ahora reconocido como el Parque General San Martín. Pero no siempre se llamó Emilio Civit esta calle. Antes era Sarmiento, creo, ¿no? Al principio se llamó Unión, luego lo que va a suceder es que va a haber un problema quizás entre la dirigencia mendocina, sobre todo con Emilio Civit, y quizás la figura más importante del periodismo en esa época, que era Adolfo Calle. Van a haber problemas tanto por cuestiones
del accionar de Emilio Civit que van a llevar a que haya muchas críticas dentro de la prensa, una prensa que sobre todo en esa época era muy combativa y que llevó que incluso a que haya acciones violentas, por así decirlo, entre estas dos figuras que llevaron a que incluso que Adolfo Calle lo terminaba censurando. Entonces obligaba a sus trabajadores dentro de la prensa a no nombrarlo. Entonces, en vez de llamarse Emilio Civit, se llamó durante mucho tiempo Prolongación Sarmiento, por ejemplo. Pero todo lo que tuviera que ver con Emilio Civit no se lo nombraba, se lo nombraba de otra manera, por ejemplo. Mirá. Entonces esto llevó a... Vos dijiste por ahí que tuvo mucho que ver o relacionar, ¿no? Con Roca, ¿no? Recordamos que Roca pertenecía a la élite, ¿no? de la Argentina, también muchas veces repudiaba lo que tiene que ver con los orígenes, ¿no? De la tierra natal de Argentina. Esto tuvo que ver, digamos, que la calle Emilio Civit se posicionara como una de las calles más prestigiosa o de otro nivel en la sociedad mendocina. Primero hay que Digo, la calle contextualizar... Emilio Civit sí. siempre fue una calle de gente pudiente, digamos. Primero hay que mansiones, contextualizar cómo llegamos a esa mentalidad. Hacia 1861 hay un cambio político en la República Argentina, que Mendoza también va a ser parte, que es la llegada al liberalismo. Luego de la caída de Rosas y luego de los procesos de lucha interna, llega al liberalismo con estas ideas de modernismo. Pero este modernismo está aparejado bajo los modelos, sobre todo europeos. Inglaterra, Francia, y esto va a llevar a que se tomen como modelos no solamente de accionar, sino también incluso los modelos urbanísticos y arquitectónicos. Por el otro lado también está el tema de que no solamente es una cuestión estética, sino también una cuestión de sanitariedad. ¿Por qué? Porque pasamos de un proceso de grandes epidemias que en Mendoza que van a llevar a que se llame a grandes epidemiólogos, como por ejemplo Emilio Coni, que van a proponer la idea de avenidas anchas, sobre todo veredas anchas, y el tema de saneamiento para tener pulmones dentro de la ciudad que permitan a la población, sobre todo el tema de mejores aires para respirar, por ejemplo. Sí, justamente una de las epidemias más importantes fue de tuberculosis. Exacto. Y en ese sentido, el hospital que está localizado allí, que tiene creo que el nombre, o tenía el nombre de Emilio Civit, participó mucho en la contención de la población frente a este brote, a esta epidemia, y se diseña el Parque San Martín como una especie de pulmón justamente para que la comunidad vaya a oxigenar los pulmones que podían estar atacados por este microorganismo que es Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? Claro. Vos nombraste 1861 como un año de quiebre, ¿sí? Y yo lo relaciono con un terremoto que ocurrió en Mendoza. Y tengo el siguiente mito. El terremoto logró como destruir una ciudad que se estaba construyendo en otra parte de la provincia y le dio como auge ese terremoto a la reconstrucción de la ciudad, trasladándola a este polo constituido por la avenida Emilio Civit, los portones del parque. ¿Qué hay de eso? Ricardo Ponte nombra en un libro muy importante que tiene que Mendoza como aquella ciudad de barro, era una ciudad de adobe. Claro. El problema es que el adobe hasta ese momento se consideraba que era un elemento que era flexible frente a los movimientos sísmicos, lo que terminó generando que cuando se produce el 20 de marzo de 1861 el terremoto, esta ciudad de barro termine cayendo. Sumada a las nuevas ideas liberales, las ideas modernistas y sobre todo el tema de el rechazo a esa historia colonial previa que teníamos y la búsqueda de otro modelo, sobre todo más europeizante, sobre todo francés e inglés, van a llevar a la concreción y la búsqueda de crear una nueva ciudad. Ahora el debate va a ser en dónde se crea esa ciudad. Entonces van a haber distintos proyectos que va a terminar ganando el proyecto que está emplazado hoy en día. Es modificar o correr la ciudad nueva hacia el oeste con la Plaza de Independencia como el pulmón más importante, sobre todo la zona céntrica, que ahí estaría ubicado todo lo que sería la Casa de Gobierno, la legislatura, que con el tiempo no se emplazaron todas, obviamente. Perfecto. Carly, tengo una consulta con respecto a las mansiones, ¿no? Que nos encontramos en esa casa. ¿Se mantienen vigentes, digamos, después de mucho tiempo? Si bien algunas tuvo una que otra reforma, ¿no? Vemos también mansiones originales de la época, cuando yo me refiero a la época, la construcción, ¿no? de esas mansiones. Sí. Mendoza cambió, ¿no? Y cambió todo, cambió el clima, cambió la ciudad. ¿Por qué se siguen manteniendo? La mayoría de las casas que tenemos en la avenida Emilio Civit, que
la mayoría son de a partir de 1900. Ujú, ¿Sí? Vamos a ver que muchas actualmente son patrimonio. ujú. Están bajo una ordenanza que es la 3037 del 91, que ejerce la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, la ACE, que es aprobar un proyecto del CONICET realizado por 2 arquitectas que deciden que las casas que tenemos en esa calle son importantes para la historia y nos muestran una identidad como Mendoza. Aparte de estar en una avenida que es principal, ya que está en el medio de la Plaza Independencia y llegan hasta nuestro pulmón, que es el Parque General San Martín. Por eso las casas más emblemáticas todavía hoy están en pie. Tenemos varias, una muy famosa, acá es Mansión Stoppel, actual Museo Carlos Alonso. Sí. Tenemos las casas que tenemos Emilio Civit y Boulogne-sur-Mer, que una era anteriormente la casa de Salentine, que actualmente es la conocemos como Casa Huésped. La Casa Arenas, también tenemos consulados que funcionan en estas casas. Tuvimos en... En el caso de la Casa Arenas, ¿es casas particulares o son de las de Mendoza, digamos, es un patrimonio? Son solo, digamos, a ser declarados patrimonio por el municipio. Tenemos también una ley nacional que Sí. todas las casas que declaradas por el municipio que tienen más de 50 años de construcción pueden ser declaradas patrimonio de nacional y Mirá, no provinciales. sabía. ¿Y esto en qué modifica la vivencia del habitante, digamos, de los dueños de...? En realidad depende mucho porque tenemos casas, por ejemplo tenemos una ahora en Emilio Civit y Martínez Rosas, si no me equivoco que recién estábamos hablando, que es donde estaba Medicus, En Paso de los Andes. Paso de los Andes, que esta casa se vendió y se está reformando y es patrimonio esta casa. No sé si Voy a querés hacer dar- una aclaración más. con respecto a las casas de más de 50 años. Ese es un decreto nacional, el 1063 del 82, pero rige para los bienes estatales, que pueden ser nacionales o provinciales. Pero si un particular tiene una casa de más de 50 años, tiene que aspirar al decreto individual. Y eso, por ejemplo, es lo que sucedió con la casa López Frugoni, que los propietarios, para preservar esa casa y ante futuras modificaciones o futuras ventas, solicitaron a la provincia la declaratoria. Y ya es un bien de la provincia, no de la propiedad de la provincia, sino identificado como patrimonio provincial. Y me refiero justamente a esta casa, a la casa antigua López Frugoni. No sé. ¿Esta casa está ocupada por alguien? Una familia. Una familia. Ujú. Bien, Por bien. eso es una propiedad privada Sí. con Con una declaración. protección provincial, ¿Qué quiere decir eso? que ante una futura venta o una intervención tienen que dar aviso a las autoridades de aplicación. Ah, no pueden Para- venderla así nomás. No, la pueden Ah. vender, pero los que la compren tienen que saber que esa casa hay que restaurarla, la pueden modificar, pero solicitando la autorización. Ah. Esa casa que veíamos ahí en pantalla tiene como un diseño arquitectónico muy destacado, ¿sí? ¿Qué nos puedes contar de Y eso? bueno, era uno de los tantos lenguajes arquitectónicos que trabajó el arquitecto nacido en Talcahuano, Daniel Ramos Correas. Él es autor tanto de esta casa, junto con el propietario, el ingeniero López Frugoni, fue también el autor de la Casa Arena, de la casa que está en la calle Olascuaga y Emilio Civit, y también de otra casa que es la Casa Cabañaro. Cada una de ellas tiene lenguajes diferentes, Sí. pero estas son las más antiguas de la avenida, hechas por el arquitecto Ramos Correas. Perfecto. Y el lenguaje es el neoplateresco. Eso era. Eso. Qué bien. Rodri, un poco de historia sobre... A ver, ¿por qué están emplazadas quizás estas casas tan icónicas en esta avenida? Es porque la avenida desde su construcción se creó con la idea de que las principales familias se instalaran acá. ¿Quiénes van a ser estas principales familias? Sobre todo familias patricias que durante mucho tiempo tuvieron contacto con las familias fundadoras, pero además también con estos nuevos inmigrantes que van a llegar ya hacia fines del siglo XIX, que se van a emplazar sobre todo en actividades económicas muy importantes, sobre todo en la vitivinicultura. Entonces va a llevar a que familias inmigrantes empiecen a desarrollar sus complejos, que muchas veces van a ser también complejos o casas de verano, y que luego con el tiempo van a instalarse sus herederos o sus descendientes en realidad. Carla, ¿cuesta mucho vender una casa, digo, en este estado con tantos años, más siendo patrimonio cultural? En realidad depende mucho de quién la compre, en realidad. No es
no es difícil. El problema también depende de las remodelaciones que uno quiera hacerle o mantenerla o para qué la va a usar. Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, hay casas importantísimas, viejas en la calle Emilio Civit que hoy son residencias universitarias. Ujú. Ejemplo. Sí, hay una en Emilio Civit y a las cuadras textualmente. Pero estas casas, vamos, se puede. Si se puede, la gente... Depende el punto de vista de lo uno lo quiera comprar también. Para vivir sería un lujazo también. ¿No puede haber derrumbes en estas casas? Pueden haber dependiendo el tipo de liberación que se quiera hacer. Por Sí. ejemplo, alguna modificación interior Sí. puede permitirse. Lo que no se puede en general autorizar son las modificaciones de la piel del edificio. Bien. Las cubiertas, la fachada, la volumetría, Pero te digo, la yo escala. Quiero todo ampliar bien. un baño, No, de sí. última, me encantó el terreno, me encantó el lugar. La casa no me agrada para nada. Quiero demoler esta casa. Si tiene declaratoria como ¿Patrimonio? patrimonio, no se No, puede. No se Bien. puede. Si no tiene, sí, porque hay muchas casas Obvio. que uno las considera patrimonio, pero no tienen una normativa efectiva. Puede estar la 3037, puede estar la provincial, pero hay muchas que están desprotegidas. Entonces el propietario puede disponer de ellas. Bien, vamos a la siguiente casa, señor director. Usted me enfoca, me dice cuál es y charlamos. Ah, Grafiña, muy bien. Grafiña. Chalet Grafiña. Esa torre, ¿no? Qué impresionante. Ah, y esta la vi, esta fue la que Sí. esta fue la que me preguntó, la que más llamó la atención Mira. a una persona que no vive acá De en las Mendoza. primeras, de las más la antiguas. más Y me antigua. dijo, y yo dije, me dijo, qué miedo vivir acá sería, me dice mi hermano. Qué miedo vivir. Te da miedo. Mis Tiene- alumnos dicen que parece la casa de Sabrina la bruja, La bruja adolescente, sí. Eso Los lo sabemos la alumnos gente de los 90. O sea, ¿Y cuál es la historia alumnos- que esconde esta Bueno, casa? vos conocés quizás los propietarios originales, que era la familia Regueira de Suárez. Ok. Y en el 27, más o menos en la misma época que López Frugoni construía su casa, se la vende a la familia Grafiña, un poco comentando lo que dijo Rodrigo, de estas familias vitivinícolas que se instalan en Mendoza. Los Grafiña habían llegado a San Juan, vienen a Mendoza y adquieren a la familia Suárez esta propiedad. Por eso todos la conocemos como Casa Grafiña. ah, El constructor, esto es importante, es el constructor Gobi, Romualdo Gobi. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando esta casa se hace, 1908, 1910, por ahí, no habían todavía arquitectos mendocinos. Entonces Europa. los constructores venían de Italia, Claro. Alemania, mirá vos. Inglaterra, etc. ¿Y cuál es el significado de esa cúpula? La que cúpula, tiene? la cúpula es dentro del lenguaje, que lo puede decir Carla también, que es el Liberty. Es una variante del Art Nouveau vía Italia. Ok. Que encima en realidad dicen que es una falsa cúpula, que es lo que llama mucho la atención. Además, vamos a ver también dentro de todo, para el que no sabe, lo puede Sí. confundir con un brutalismo actualmente, porque Claro. es toda lisa y los colores muy... Entonces, varía mucho de lo que podemos hoy observar en lo que son las construcciones. Encima es una de las más antiguas y la que ha sobrevivido a los 2 terremotos. Se nota igual que es una de las más. Es la única que sobrevivió a los 2 terremotos, con pocas, al lado de los que fueron otras, Impresionante. con fallas. Bueno. ¿Por qué ¿a qué Mínimo. se debe eso? ¿La de arquitectura, Dura. digamos, de Sí. esto? El tipo de construcción. Liberty. Tipo de Liberty. construcción. Liberty, ¿El es material? el estilo. El material. Material utilizado, sí. Es un tipo piedra París el revestimiento que tiene. Entonces estas propiedades no se recomienda en ningún momento la pintura, sino la limpieza de los muros. Entonces ahí está la mano de los especialistas Ahí. para poder intervenirlas de una correcta forma. ¿De adobe o de ladrillo eran estas? Estas a veces eran de ladrillo. De ladrillo. No, esto no es adobe, nada No, de no, no, la nada. Emilio Eso Civit. ya es Yo al- no he hecho nada. un Además estudio, pero es importado el material, Claro. tardaron bastante en construirla. exacto. porque Es ladrillo con este revestimiento atraían. de tipo piedra París, que era al estilo de las casas Además, no sé si francesas. vieron alguna de las fotos, una de las fotos se ve rosada, Sí. la Sí. casa. Ah. Sí, esta es una foto coloreada, la anterior. A Sí, pesar que no pero tiene en realidad pintura. es muy... Sí. ¿Y el material de la cúpula qué es? ¿Es acero, Es metal? como- o No. Está revestido, decías. Pizarra, es como una teja muy Como una chata, teja, ¿no? Teja. es una teja chata. Ok. Chata. ¿Vive gente? Sí, viven los descendientes de la familia Grafiña, por lo menos hasta hace unos Hasta años. hace unos sí, años vivía. vivía. Además, el terreno es inmenso. No, es inmenso, por eso me imagino. Llegamos a tu casa, tremenda la casa, o sea, tiene Sí. como...
Otra cosa importante de todas estas casas y de toda la Emilio Civit, sobre todo desde Tiburcio Venegas hacia Los Portones, es que había una ordenanza municipal que les exigía ese retiro obligatorio para que todas tuvieran un jardín anterior a la propiedad. No recuerdo si era de 5 o 6 metros, pero tiene un gran retiro y era la línea que tenían que construir en ese lugar, no podían invadirlo. Por una cuestión de paisaje. Claro, por esa Sí, Daniel. perspectiva, Vamos a darnos cuenta. sí, Que vamos a dar cuenta que la mayoría de estas casas de esta época, todas tienen, como hoy llamaríamos un jardín, un jardín. ¿sí? Ujú. Para poder como tener un paso libre, llegar como decirle, como una pasarela en ese momento, para llegar a las Sí. casas, lucirse en ellas. Claro, y también para diferenciarse de esa ciudad colonial, es decir, pasamos de esas casas chatas que se consideraban Las que casas eran, chorizo, las casas... exacto, pintadas blancas, sin espacios, incluso sin veredas, a estas casas donde se demuestra sobre todo mucho más el proceso arquitectónico, pero también el espacio como un lugar también de divertimento y de saneamiento también. Sí, y también de exposición del glamour y del dinero, me imagino, ¿sí? Un poco las casas ostentaban quizás la riqueza de sus dueños, y es una calle en la que se construía una e inmediatamente se construía enfrente otra, como que había una competencia en cuanto a la magnificencia que tenían que tener las mansiones. Grandes terrenos, Sí, Exacto. casas rodeadas por jardines, parques. Sí, Exacto. y así se fue emplazando de grandes construcciones que son emblemáticas. Excelente. Hoy igual se ven, sin hablar mal de las casas, ¿no? Pero se ven como una desgaste, ¿no? De algunas casas, ¿no? Digo, uno se da cuenta cuál lleva mucho tiempo. Esta es una casa hermosa, seguramente por dentro, pero por fuera se ve un desgaste y que pasó Sí, el tiempo. esta merecería dar una pronta restauración, Claro. pero con los criterios correctos correcto. para intervención. Debe ser re difícil, entiendo a la familia, debe ser re Pero se difícil mantener puede. una casa así. Se Pero de verdad que hay lugares donde, bueno, lo que vos decís un poco, Grace, esto de la restauración, ¿viste? Se nota Cabe bastante. destacar otra cosa, al tener la declaratoria, tanto municipal como provincial, Sí. el propietario puede solicitar la exención impositiva, Ahí está. tanto de las tasas municipales como del impuesto inmobiliario. muy Entonces bien. eso le ayuda al propietario a poder mantener la vivienda. Entonces eso es una muy buena Muy bueno. ventaja. Vamos a la siguiente mansión. Esta me encanta porque hicimos el informe. Ahí conocí a Diego. Sí, ahí En nos esta mansión conocimos. conocí a Ah, Diego, en tal cual. Stoppel, ¿no? Acá nos conocimos hablando de mitos, de leyenda y todo lo que significaba Stoppel para la provincia de Mendoza, ¿no? Porque detrás de este hombre hay tanta leyenda, tanto mito. Vamos a ir desarrollando de todo, pero me voy a la parte histórica, Rodrigo. Voy a empezar con lo más tranqui. ¿Se puede decir así o tuvo una vida complicada históricamente? No, la verdad que Stoppel es una figura importantísima, no solamente en Argentina, sino también en Chile. Todo su proceso de desarrollo económico que va a desarrollar en Chile y también por su ascendencia alemana. Stoppel va a desarrollar esta casa sobre todo con la idea de descansar en sus años ya de jubilación luego de su actividad comercial. Y va a ser una casa, la verdad que hermosísima. Es hermoso. Sí. Aquello que tuve la posibilidad de ir, es hermosa esta casa, Sí. ¿no? Digo, voy un poco a la parte tuya y la parte mística, La ¿no? parte Porque mística. como hacemos la historia, de Stoppel se habla mucho de la mansión de Stoppel también. Primero que era un orfanato, que un niño falleció allí, hijo no reconocido de Stoppel. Sí. Bueno, toda una vida. Pueden Hay- ver el programa de hace 3 años. del programa de hace 3 años cuando arrancamos, ¿no? Sí. Que hablábamos de Stoppel y de todo. Bueno, ¿Qué se dice? Stoppel representa un poco el modelo, ¿sí?, de mansión dentro de la calle Emilio Civit, pero de la cual se puede hablar con cierta libertad, ¿sí? Y representa esto, representa el hablar popular acerca de lo que ocurría en el Bien. interior de las mansiones. La gente que no era ajena a pasear por la calle Emilio Civit y ver esto, inventaba historias acerca de lo que ocurrían en estas mansiones. Muchos de los propietarios, Stoppel incluido, quizás pertenecían a logias religiosas que hacían rituales específicos, ¿sí?, que no tenían ningún tipo de maldad ni ningún tipo de brujería, como lo argumentaba la población, pero la población indicaba que en esa casa ocurrían cosas macabras. Y de esa manera, y con mucha libertad, de alguna manera se ensució a la mansión Stoppel con una gran cantidad de mitos, de leyendas, pero hay una que persistió, ¿sí?, que quizás es la que abordamos en este programa y que se traslada a nuestra época, ¿sí?, es un mito contemporáneo.
existe un fantasma dentro de la casa que ha sido apreciado por la gente de seguridad que se encarga de controlar el museo. Nosotros los entrevistamos la vez que Sí. fuimos. Escuchamos de su propia voz cómo reportaban que las tablas crujen, ¿sí? Las paredes crujen, que se escuchaba música, que veían la figura de un niño, ¿sí? Y un poco se centra ahí el principal mito que tiene Stoppel, el fantasma Luisito. ¿Sí? Luisito, Este fantasma que era el que un mito, una ¿Era el parte hijo del o el mito, orfanato? Era... una parte del mito o Sí. una hipótesis del mito derivan que era un hijo extramatrimonial de Stoppel que fue criado en la región que tenían dentro de la mansión para alojar a los sirvientes, ¿sí? Fue criado como en secreto, murió, su fantasma quedó allí y actualmente la gente que trabaja ahí o los vecinos mismos pueden sentir su presencia. Y lo otro es porque se vincula a esta mansión una vez que Stoppel la cedió al gobierno de Mendoza. La vende. La venden los descendientes. Bien, la venden los descendientes. Sí. Pasó a ser una especie de filial de un patronato de menores, donde circulaban en esa casa chicos muy chiquitos. Entonces se los empezó a vincular a los chicos con este fantasma, ¿no? Y de ahí derivan estos dos mitos tan importantes. Destaco de que esta casa abrió sus puertas para que nosotros pudiéramos conocer Sí, es la cierto. historia y que dentro de las mansiones que hay en la Emilio Civit es de la cual más conocemos, ¿sí? Tanto de la arquitectura, Grace Sí. puede hablar mucho de eso, de la historia, ¿sí? De este patrimonio que involucra que la mansión ahora pasa a ser un museo, ¿sí? Y la gente puede ir a visitarla como la fuimos a visitar Total. nosotros hace un Que montón todavía de no está tiempo. inaugurado el museo cuando fuimos, o sea, Ah. imagínense. Estaban los muebles colocados Sí, originales. sí, sí. Grace, ¿es coherente esto de armar un museo en la casa de Stoppel? Sí, sí, porque A realmente ver. se estudió muy bien lo que era el emplazamiento. Cuando se decide transformarlo en un museo, se hace una restauración de la casa Sí. y en el sector de atrás, que habían construcciones que no tenían un valor arquitectónico, se los libera, ahí está el término liberación, y en ese sector se construyen el anexo del museo. Entonces, es una prueba de que las viviendas patrimoniales se pueden intervenir Está bien. con un criterio de despegar del edificio para que el edificio pueda manifestarse con todas sus características y en la parte de atrás la modernidad, pero Y la construida funcionalidad. y la funcionalidad. Exacto. Inauguramos hace 2 semanas una exposición y realmente el lugar es muy disfrutado por toda la comunidad. Es cierto eso. Es Y cierto. con respecto a la construcción, Sí. este no era de ladrillo, era de mampuestos de hormigón. Entonces era también una avanzada la que Stoppel propuso con su arquitecto Barabini. Carla, cuidaron mucho, ¿no? La... Sí, la verdad tiene un excelente cuidado. La mampostería, que fue la restauración, fue un trabajo muy minucioso. Además, se restauraron los vitrós, todos. Fue un trabajo, la verdad, bastante adecuado. Y hacer el espacio B, que es el anexo, para hacer las muestras contemporáneas, porque la idea de la parte de adelante en un principio era para hacer la parte de museo, que era la colección de Alonso, Ajá. que está ahí adelante. Sí. La idea es que estuviera permanente la colección de Alonso, por eso se dedica a él el museo. Y No. la parte de atrás sería la muestra itinerante. La de atrás no la conozco. Es muy Digo, todo interesante, adelante. pueden ir a visitar, hay una muestra actualmente de Vivian Levinson Sí. y la muestra fotográfica del arquitecto Juan Brudavini, Ah, de muy su bien. faceta fotográfica. Qué bien Que- esto, seguimos, porque vos que estás en casa seguramente te preguntarás, ¿no? Esto de las mansiones, de las calles, gracias a todos aquellos que nos mandan un mensaje al 261-300-1600 y también estamos en Instagram como @canal 9 Televide y @nsn canal 9. Estas dos cuentas se fusionan para mostrarte lo mejor de No Culpe. Siguiente mansión. ¡Ay, esta polémica! Esta casa muy conocida, ¿no? En nuestra provincia, Casarenas. No vamos a hablar de la parte arquitectónica, ¿no? Contanos, Carlita, lo que vos quieras. Bueno. Te mandé hacia el muere. Boom. Sí, me ¿viste? mandaste, yo creí que iba a hablar ella. Dije, No, no, te la cedo, te la Arranca con Carla. Grace, después vos cuando veas. Bueno, me confundí ya. Bueno, la Bella Casa Arenas, arquitectónicamente es una de las casas más llamativas que tenemos en Emilio Civit y Boulogne-sur-Mer, frente a los portones. Hemos visto como en las otras casas tenemos esta entrada, estos jardines, ¿sí?
volvemos a que tienen una mampostería muy minuciosa, muy neoplateresca, si no me equivoco. ¿Sí? Y también vamos a notar que el material son muy similares a lo que es estope y grafiña, digamos, son mamposterías resistentes, por lo cual hoy en día siguen en pie. ¿Sí? Tienen detalles, muchas ventanas, tienen arcos con detalles medio punto, vamos a notar. Y la verdad que es alucinante. Está bien que actualmente no se puede apreciar su frente por las rejas y las plantas que tienen hoy que nos acompañan, pero para los que hemos podido verla de cerca, la verdad que ¿Vos es un entraste, placer. Carly? Entré para sacar unas fotos con analógicas y nos dejaron, por lo menos, por fuera fuimos. Ah, ¿por fuera? Hace unos años largos fue así. Ajá, ¿adentro de la casa no, afuera? No, fue solo por dentro de los jardines. Ay, en las qué lindo rejas. igual, qué lindo. ¿Quién te atendió? ¿Los dueños? Sí, una chica nos atendió, fue como nos dejaron 5 minutos a sacar fotos, fue muy... Sí, porque la mayoría de la gente Es que le gusta. fueron detalles precisos, por ejemplo, Es la mampostería casa más de imponente también ventanas. Sí, de hay que Emilio reconocerlo. Civil, o Fue sea, eso. mampostería de las ventanas, algunos de los pilares. Eran detalles mínimos porque teníamos que sacar fotos a detalles. Esto de Grace, que vemos mucha cosa. ¿En qué año se armó? ¿Qué Bueno, año se esto creó? es del año 26, 27. 1926. 1926. Son las primeras viviendas que va a proyectar Ramos Correas. Él estudió en Buenos Aires y cuando regresa con su título empiezan estas grandes familias a encomendarle los trabajos. Él en la facultad había tenido profesores europeos, entonces en ese momento las obras eran todas historicistas, que quiere decir que remitían a los estilos del pasado. Ajá. Cuando hablamos de neoplateresco estamos haciendo referencia a una arquitectura de España del siglo XVI, pero que la original era la plateresca española. Y como se hace en el siglo XX, se le antepone el prefijo neo para dar idea de que es actual, o sea, del siglo XX. Y por eso se llama neoplateresco. Bien. Y los arquitectos que hacen este tipo de estilo, fíjense que son todos detalles muy minuciosos, donde hay características floreales que remarcan en las pilastras, en los ornamentos, en los remates. Otra obra de este lenguaje, para que lo puedan identificar, es el Banco Hipotecario Nacional o la Mercantil Andina. La Mercantil de Ramos Correas y el Banco Hipotecario de un técnico del banco. Perfecto, excelente. Históricamente, Rodri, los Arenas. Históricamente los Arenas ha sido una familia muy importante acá en Mendoza. Lo que estaba viendo es que tiene un escudo, no sé si ese escudo remite a la familia Arenas, la verdad. Ese dato lo desconozco. Incluso hoy en día... Exacto. Podría Exacto. ser. Sí. Podría ser. Habría que averiguarlo, habría que hablarlo con la familia Arenas. Sí. Diego, tenés la misión de Con los descendientes, averiguarlo para el ¿verdad? próximo Negociar. programa. Con O lo contás en descendientes redes, ¿no? Pero Sí. Sí. Muchas veces venían los moldes y tenían esas formas medio heráldicas. si vos, entonces, si vos me decís, yo esta casa la relaciono con hasta presidente. O sea, un presidente de la Y nación, sí. una casa así, lo relaciono. ¿Arenas llegó a hacer algo políticamente, Rodri? Eh, ¿O era solamente...? Sé que se destacó en cuestiones comerciales, participaron en política, pero no a nivel era empresario, nacional. tenía Exacto. campos en Santa Rosa. Exacto. Ajá. Muy importante. Bien, bien, bien. Ganadero. ¿Llega la época de San Martín o...? No, fines del siglo Fines del siglo XIX, principio del XX. Ajá. Tenía una bodega en el Algarrobal. Perfecto, excelente. Muy bien. Vamos a la próxima casa. A mí me encanta esto. Estoy como... ¿Cuál será? ¿Cuál Conociendo. será? ¿Cuál será? Esto fíjate, es un programa nunca te he visto en una televisión abierta. Muy Mira, bien. este es como más contemporáneo. Sí. ¿no? Es más contemporáneo, claro. Es del mismo autor de recién, pero ¿quién se iba a imaginar que es de Ramos Correas? Nadie. Ya de una segunda etapa. Después que él... Más sencillita, ¿no? No, bueno, no, era otro gusto a mediados del siglo XX. Ya es la arquitectura pintoresca que remite a lo inglés. Las cubiertas inclinadas, el uso de las tejas, los materiales a la vista, no tanto revoque. Bien. Y esta casa se proyectó para un bodeguero que era Ángel Cabañaro, que Ángel Cabañaro fue socio de Rutini en Coquimbito, y luego ellos separan sus bodegas y Ángel Cabañaro construye una nueva bodega en Coquimbito
junto al ferrocarril, que es la actual bodega Tributo Trapiche. Exacto. Con el correr del tiempo pasa a otras manos, pero su casa en la ciudad era esta de la Emilio Civil. Bien, Increíble. perfecto. ¿Rodri? Hermoso. ¿Algo que...? ¿Nada? La Tranqui. verdad, ¿Carly? Yo hoy cuando llegamos nos Ajá. conocimos y le dije, conozco la bodega Cavagnaro, ajá. Esa es. pero Pero no no. la casa. Entonces fue Esto un ubicado también en descubrimiento hoy. Emilio Civil. Emilio En Civit, Emilio lo que Civit. pasa es que tiene un gran jardín. Ah, Actualmente claro. le han tapado un poquito las rejas por este tema de la seguridad, la Obvio. protección, pero realmente es una propiedad que la familia utilizó entre los años 50, 60 y luego pasó a otras familias de Mendoza. Ok. Vamos a la siguiente. Ajá, muy bien. Ah, muy linda esa. Wow. Ah, Peliciari. Esta es de Casa las Peliciari. primeras. Casa también. Peliciari, no entendía el productor, ¿viste? Viste Peliciari. que su idioma es medio... Bueno, un recorrido histórico. Acá. Grace. Sí, Sí, Luis Peliciari, bueno, era un famoso sastre de Mendoza, uno de los más reconocidos a principios del siglo XX. Acá Para volvimos que un vean poco la a enver- lo... Volvemos un poquito a lo de antes, a lo de Volvemos, Sin Color, claro, lo a de- la época de Ujú. Stoppel, a la Sí. época de Casaforti, de otras tantas de la época, la de Grafiña. Él, les digo, tenía esa profesión y realmente muy reconocido para el momento, daba trabajo a una gran cantidad de personas que trabajaban de eso, de la costura, del diseño, tenía su negocio en la ciudad y su casa, su mansión en la Emilio Civil. Ah. Actualmente es una fundación, la fundación de la clínica que está al lado. Y la restauraron en los años 90, se hizo una casa Bome allí, muy importante porque los propietarios actuales la mantienen y la cuidan. Muy bien. ¿Los balcones significaban algo para la época? Digo, toda casa tenía que tener balcón. El balcón significaba también... Y el Prestigio, balcón era un alta. lugar para ver, para ser visto. Piensen que aquí se hacen desde el año 36, 37, el carrusel el carrusel vendimial, Eran especies de palcos. los Exacto. palcos, entonces era muy importante poder asomarse al balcón y disfrutar de todas esas. Aunque cuando la hicieron todavía no estaba el carrusel, pero sí Ajá. los desfiles militares. Bueno. Ahora tengamos en cuenta algo que la avenida Emilio Civil va a ser una de las primeras que se pavimenta, entonces Claro. también toda la dirigencia mendocina, sobre todo estos grupos de notables mendocinos, van a pasar por esta zona para disfrutar del el Parque de San Martín, por ejemplo. Entonces ahí es donde la gente no solamente tenía contacto, sino también veía esta simbología, este poder que tenían estas Qué familias. bien. estas grandes familias. Y convengamos que el parque en su momento, Rodri, corregime, era para clase alta, digamos, media alta, El digamos. parque está diseñado para ser Prestigioso. disfrutado en automóvil. Entonces no es un Claro. parque planificado para Claro. el común de la gente. Era solamente quienes podían acceder a un automóvil a Claro. principios del siglo XX. Solamente estas Muy personas, pocos. estos notables. Claro. Y recordemos otra cosa. El parque, no solamente con sus 5 portones, ahora 3, el portón principal estaba cerrado. El portón solamente se abría para el gobernador, que pasaba a utilizarlo como un espacio privado incluso. ¿Habían más portones, además del que conocemos Habían nosotros? 5. Habían pero 5. no eran el cuarto y el quinto no eran originales. Exacto, De Era Francia. una incorporación que se hizo cuando se instaló. exacto. Y después, con la remodelación también de Daniel Ramos Correas, en los años 40, elimina esos 2 portones. exacto. Que hubo también hace Sí, unos una 3 polémica años por- una Ya vamos hacia el polémica, parque. pero se confirmó que Exacto, que no ¿Qué eran. qué? no era. Que no eran. Que ¿Qué se polémica pensaba era? No, ahora que que lo esos, digan, díganlo. se Claro. pensaba que 2 de esos que se Sí. habían retirado estaban en una Una propiedad reconocida. en Maipú, Ah, pero ah. confirmado no era. No era. eran los originales. Ah, Vamos medio a que decir chorearon, la medio. verdad. ¿Qué pasó no con esos era. portones? Y no, hasta el día de hoy no se sabe. Es uno de los grandes enigmas de la Y historia al no mendocina. ser originales, porque los portones No, son- eran hechos acá, o sea, Claro. los originales se trajeron de Glasgow. Ok. Y aquí cuando los instalan, incorporan el cuarto y el quinto. Qué impresionante, o sea, hasta el día de hoy no sabemos dónde están esos dos Cuando esos dos portones. remodela Ramos Correas, le quita las balaustradas para permitir, para hacerlo más popular, Exacto. un ingreso más franco al parque,
Esos, el cuarto y el quinto, se retiran. Y el gran tema desde hace 70, 80 años es dónde están ¿Dónde están? esos ¿Dónde portones. están? ¿Dónde están? ¿Dónde Che, están hay los que investigar, portones ya van a del parque? aparecer. Vamos a Es el buscar. próximo informe de No Culpes 2025. Sí. Vamos a, ya le digo a El todo el equipo, primero. vamos a salir, Tamara, prepárate, vamos a salir a Todavía- buscar los portones. ¿Dónde están esos portones en la provincia En de Mendoza? Maipú no están. Maipú no. Por lo menos en la ¿Quién propiedad estará que fuimos a llevando? verificar no está. ¿Y para qué, no? Y en Y alguna, un se símbolo dice de que en alguna ostentación. bodega, en O sea, alguna propiedad. Se dice, vos que estás con el Tira, tema. tira vos, Los ¿qué crees? Se mitos- dice. Se dice. Se dice, va, Diego, arreglátelas. Dice que Ramos Correas lo sabía, pero se llevó el secreto A la tumba. ¿Con qué necesidad? ¿Qué tienen esos De portones? proteger a quienes lo habían retirado. Claro, porque van a dejar enigmas en la provincia, porque de última decís, Ya lo vamos de a última, el encontrar. último respiro, te los diga Lo López. tenemos dibujado, o sea que si vemos unos Ah, similares ¿los tienen? podemos... Incluso hay fotografías. Hay fotografías de época. Exacto. Juan, ¿podés buscar Fotografías en Google, sales y lo...? No. No. En el archivo de la facultad Es verdad. de Filosofía y Letras en la Universidad de Cuyo está ¿Está? en fotografía. Sí. Los Che, originales. deberíamos... Al profesor Gili- Tamara, deberías la semana que viene ir a Al nuestra profesor cámara. Guille digo. se lo podrías pedir. y Para no. el Ah, año ¿se que lo viene pedimos? prometemos Sí, el año que una viene deberíamos investigación hacer un especial. informe de ¿Dónde están los de esto. portones? ¿Dónde están los portones que faltan del Parque General San Portones Martín? secundarios. No importa, Bueno, pero es No nuestra. importa, le vamos a dar prestigio, portones. le vamos Sí, a que dar. importa. Grace, vamos a la última casa. Qué increíble, ahora me dejó la intriga. Vamos a la casa Verdaguer. ¿Verdad? Muy bien, Verdaguer, muy bien. Verdaguer, ahí. ¿Dónde está? ¿Francés? No, eran descendientes, Verdaguer, parientes mira. de Monseñor Verdaguer. Justo me Ajá. preguntaban si tenían relación. Sí, eran dos hermanas Sí. que le encargan su casa al arquitecto Dey Arenas, Mario Dey Ah. Arenas. El mismo de la casa huésped, que no sé si aparecerá o también estaba por ahí. Entonces, este arquitecto, ¿cómo proyecta? Proyecta ya también con un lenguaje típico de los años 40. Ujú. Donde se pone prestigio dado en esa envergadura de la casa, las columnatas, es como un estilo más neoclásico. Ujú. Podríamos decir un neomanierismo o Claro. parecido a las esas construcciones del sur de Estados Unidos. Exacto. A las casas de campo grandes. Exactamente. Es una de las cosas que la declaran mucho y es una de Donde las que... transcurre en lo Lo que el viento se llevó, es muy la de historia ese Scarlett estilo. Johansson. Una Qué culta la gente. es Sí, más somos así. parecida a lo que el viento se llevó, que es la Verdaguer Es verdad. 1, y la Verdaguer 2 tiene mansardas, más afrancesada. Que recién vos me decías, Carla, sí, era copia, no, era Era el mismo ética, arquitecto sí. para dos hermanas o dos, no me Porque acuerdo si la- eran hermanas o primas. Porque la historia dice que cuando hace la primer casa, hace una gemela Ah, al lado. Ah. no, pero Y eran como- parientes. Y el eran relato que parientes. yo había leído en un momento, me Claro. llamó mucho la atención, fue que había vendido el diseño para la casa continua. No, Y dije, no, no, es el mismo arquitecto. y me Que quedé deben pensando en haber los barrios tenido secos. un mínimo, fíjense que Son todos iguales. las cocheras están pegaditas. Sí. Sí. Ahora, Sí. por suerte, esta imagen ya tiene unos 20 años, les voy a No, confesar. se ve No está parece, cambiada. la saqué hace 20 años. ¿Puede Sí, estar porque cambiada? actualmente está en La están remodelación. restaurando, Claro. la están Ah, restaurando, sí. pero tuvimos un poco miedo cuando empezaron los movimientos, pero Van a están conservar restaurando. la gran están parte de la restaurando. fachada. Pero si Exactamente. bien son casas separadas, ¿están dentro de la misma propiedad? No, son propiedades Propiedad ahora, distinta. distintos dueños. Esta es una empresa, no sé si la alquila, y la del lado una familia. Muy bien, Mirá cómo recorrimos la calle Emilio Civit en esto. Y también, digo, acá se utiliza, digamos, también hay muchos mitos, muchas leyendas sobre esta casa que está cerca del Parque San Martín, ¿no? Ujú. Estamos hablando de la emblemática y misteriosa casa que veíamos recién. No sé, una casa. Eh, Digo, dame más data. ¿qué cosa? Dame Entre más qué datos. cada y qué cada. Claro. Vamos a hablar después del corte. Odio que me dejen pagando. O sea, le tiré todo para que me lo diga ya y me titubea. La primera vez que vi a Diego titubeando al aire. O sea, jamás en la vida, hoy lo vimos titubear. Es que hay A la ciertas casas vuelta del corte se me calla la boca ahora, ya está. A la vuelta del corte vamos a hablar de esta casa, los mitos, la leyenda, porque esta casa muy conocida, ¿no? Que está enfrente del parque, cerca del parque, bueno, tiene muchos mitos y mitos grosos, ¿eh? Corte, ya venimos.